muchachos, cápsula número 7. Estamos acá en esta primera diapositiva para aclarar algunos aspectos del trabajo que estamos desarrollando desde las casas, en este trabajo remoto, ya que el hecho de que no estemos en clase o que no estemos en sala de clase no implica que usted no tenga que trabajar en su cuaderno o que no tenga que desarrollar algunas cosas que nosotros desarrollamos habitualmente en las clases de lenguaje. Es por eso que me tomé la licencia de generar esta diapositiva donde les explico más o menos cuáles son las tres tipologías o las tres formas de trabajo que pudieran aparecer en estas cápsulas y cómo usted va a tener que abordarlas. Entonces existen tres tipos o tres métodos o tres metodologías de trabajo, que son las actividades del libro, las clases teórico-prácticas y las de trabajo con guía. En el primer caso, que es la actividad del libro, es una actividad que se va a centrar netamente en el trabajo del libro, pero eso no significa que usted no va a tener que trabajar en el cuaderno. Por ende, cada vez que yo le presento una diapositiva donde haya una actividad del libro descrita, usted lo que va a tener que hacer en su cuaderno es anotar el título, el objetivo, la fecha y las indicaciones de la actividad. Y en ese espacio, posterior a todo esto anotado, usted va a desarrollar las partes de la actividad del libro que no se puedan desarrollar en el libro, ¿ya? En la clase de tipo teórica práctica usted va a trabajar directamente con su cuaderno y un diccionario. En este tipo de clase usted va a tener que anotar fecha, título, objetivo de la clase y posterior a eso van a tener que tomar apuntes de las materias que se presenten, desarrollar las actividades de inicio, la actividad de cierre, etcétera. El trabajo de guías, cuando hay una guía como hicimos por ejemplo con las guías de la primera parte de las fichas, o sea de la primera parte de las cápsulas, usted lo que tiene que hacer es anotar fecha, título, objetivo, luego tiene la guía en su cuaderno y la desarrolla en el cuaderno cuando corresponda o en la guía cuando corresponda. Pero siempre, en resumen, va a tener que utilizar el cuaderno como esta idea de dejar registro de que usted está desarrollando las actividades que se presentan en las cápsulas. Para todas estas tareas, independiente de si es en el libro, si es en el cuaderno, si es en una guía, usted tiene que utilizar letra clara, ordenada y debe pedirle a alguna persona adulta que revise su trabajo, que revise el desarrollo de la actividad. Algunos datos extras. Cuando usted trabaje en el libro, trabaje con la mismina. ¿Por qué? Porque les decía yo anteriormente que los libros se pueden reciclar, por ende usted tiene que cuidar el material para así poder darle una utilidad posterior al uso durante este año. Eh, Respecto al desarrollo de las actividades, también hágala con la mismina, porque como después las revisamos, usted va a tener que hacer correcciones respecto a lo que usted hizo, ¿ya? O deje el espacio para hacer las ciertas correcciones como le acomode más. Pero esto es, en resumen, como los formatos que nosotros vamos a trabajar. O sea, independiente de si es en el libro, si es teórico práctico, donde yo le enseño un concepto, o es una guía, usted siempre va a tener que anotar en el cuaderno título, objetivo, fecha, etcétera, porque en algún momento o alguna parte de la actividad probablemente la va a tener que desarrollar en el cuaderno, ¿ya? Teniendo esto claro, nos vamos con el título y la explicación de esta nueva sesión o de esta nueva cápsula. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Hoy día vamos a comenzar con el desarrollo de una lectura, de un relato, algo un poquito más largo que un cuento, que está dividida en varias etapas, que son tres en esta idea, y le voy a explicar cuál va a ser el formato del trabajo general y después qué es lo que tiene que hacer en esta sesión y en las que vienen. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta actividad en particular o de esta sesión o de esta cápsula? Es leer para familiarizarse con un amplio repertorio de literatura y así aumentar su conocimiento del mundo, desarrollar su imaginación y reconocer un valor social y cultural dentro de esta obra. Aparece acá entonces un afiche que está relacionado con la película Las Crónicas de Narnia y probablemente lo que vamos a trabajar a continuación tiene que ver con esto. Antes de continuar con la actividad y la descripción, nos vamos a hacer cargo de la revisión de la actividad que quedó de la cápsula anterior, que tenía que ver con este microcuento que se llamaba Nave Espacial, y ustedes tienen que responder algunas preguntas relacionadas con este pequeño texto, ¿ya? Entonces, les recuerdo que Nave Espacial trataba de un pequeño niño que jugaba a ser astronauta, donde él desarrollaba unas ciertas acciones como astronauta y que él andaba con su abuelita y estaban en un parque. Ya este era como resumen, el breve resumen de la historia. Entonces vamos con el desarrollo de las respuestas a las preguntas que dejé como tarea. Entonces, revisión de actividad pasada de la cápsula anterior. Pregunta número 1 era cuál era el significado de las palabras destacadas. Y aquí están: atónita es igual a muy sorprendido, transeúntes que transita o camina por un lugar, fulgor, resplandor o brillantez, fiel que cumple con su compromiso, insinuar un gesto. ¿Ya? Ahí creo que me faltó una palabra, denme un segundo. Creo que era... Pam, 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 pam. Sí, era esbozando, es insinuar un gesto.
Como cuando uno dice esbozar una sonrisa, es como insinuar una pequeña sonrisa. 2. ¿Quién es el protagonista de la narración leída? Lucas, un niño de 10 años. ¿Cómo sé yo esto? Porque en la primera parte dice, como todas las tardes antes de partir al parque, Lucas, de tan solo 10 años, y ahí nos dice efectivamente quién es el protagonista. ¿Por qué la abuela no es protagonista? Porque ella es un personaje esporádico que aparece solo en una acción y es descrita a través de la acción del personaje principal. Continuemos. ¿Por qué razón el protagonista se ponía un casco protector? Porque según lo que él imaginaba, que era esta idea del cuento, él imaginaba ser un astronauta y por ende, como iba a pilotear una nave espacial, él se ponía un casco como la primera tarea o la primera acción que realizaba en este sentido. 4. ¿Por qué la gente que pasaba cerca del protagonista lo miraba atónito? Recordemos que la palabra atónito significaba como con sorpresa o sorprendidos. ¿Y por qué la gente lo miraba con sorpresa o sorprendido? Obviamente porque él usaba un casco y por los sonidos que él emitía con su boca. Recuerden que según lo que dice el cuento, el niño lo que hacía era hacer sonidos de nave espacial. ¿Ya? Y esto le llamaba mucho la atención a la gente. 5. ¿Cuál era la misión que cumplía el protagonista? Básicamente lo que hacía era proteger al planeta de los extraterrestres. Él se subía a esta nave espacial imaginaria, obviamente luchaba contra los extraterrestres y con esto nos cuidaba de la invasión. 6. ¿Quién era el copiloto del protagonista? Su abuela, que era quien lo acompañaba. ¿En qué lugar se desarrolla el relato leído? Se desarrolla en las bancas de un parque, en una ciudad o en un pueblo. ¿Cómo sabemos esto? Porque lo describe dentro de la obra. ¿Ya? 8. ¿Qué emociones o sentimientos se pueden extraer del relato? Sorpresa, emoción, cariño, lealtad y amor. ¿Cómo era el protagonista? Descríbalo usando sus adjetivos. Era juguetón, era creativo, era imaginativo, era extrovertido. Extrovertido significa que le gustaba así como que hacer cosas, que era bueno para expresarse, para actuar, etcétera. O sea que no le daba vergüenza hacer ciertas cosas y también era amable. 10. ¿Consideras que la historia leída puede ser real? Porque yo creo, en mi particularidad, es que sí puede ser real, solo si entendemos que las acciones que están relacionadas con la nave espacial y los extraterrestres son parte de la imaginación del protagonista, ¿ya? Queda claro cuando nosotros empezamos a leer este relato que todo lo que ocurre respecto como al viaje en el espacio, a la lucha contra los extraterrestres, es parte de la imaginación del niño. Por ende, sí puede ocurrir, claro, obviamente en la vida real los niños también pueden imaginar que pueden salvar al mundo de una invasión extraterrestre. Eso con la actividad que dejamos abierta la cápsula anterior. Vamos entonces con la descripción de lo que vamos a hacer a partir de esta cápsula, que es lo siguiente. ¿Qué es lo que van a hacer? Una actividad de comprensión. Como les dije al inicio, van a tener que leer un relato, un fragmento de una obra o de una narración, de una novela en verdad. Y estos son los pasos que van a elegir. Lo que yo les estoy presentando acá es la totalidad de la acción, o sea, la totalidad de la actividad que se va a dividir en partes. ¿Ya? No va a tener que hacer todo de golpe, sino que va a tener que ir haciendo esto a medida que yo le voy presentando las cápsulas. Entonces, vamos a ver en la totalidad de la actividad. ¿Qué es lo que hay que hacer? Van a ir al libro de lenguaje, van a trabajar con un diccionario y con el cuaderno. Van a hacer la actividad inicial que tiene que ver con la antes de la lectura y van a desarrollar 3 tareas propuestas en la página 16. Luego van a leer con mucha atención, una vez en silencio y otra en voz alta, el fragmento de la obra Las Crónicas de Narnia, El león, la brújula y el ropero. Esto sale en la página 17, 18, 19 y 20. Durante la lectura, o sea, mientras leen el fragmento de la obra de Las Crónicas de Narnia, van a responder en su cuaderno 9 preguntas que aparecen acompañando a la lectura. Después de la lectura desarrolla las 10 tareas que se proponen en la página 21. Hay algunas que se pueden desarrollar en el libro y otras que se tienen que desarrollar en el cuaderno. Y finalmente usted va a responder las preguntas de reflexión que tienen que ver cómo usted ve su proceso de desarrollo en este trabajo, que está en la página 21. Vamos a ver cómo se presenta la actividad en el libro. Entonces, esto es la actividad en resumen. Y acá lo que ustedes van a tener que hacer primero, la actividad antes de la lectura, tiene que responder o desarrollar estas 3 tareas que aparecen en la página 16, la 1, 2 y 3. Luego está el relato o la narración, que es Las Crónicas de Narnia, El león, de la bruja y el ropero, página 17. Y usted va a tener que ir leyendo esta narración y a medida que va leyendo en el cuaderno va a ir respondiendo estas preguntas que son la 1, 2, después lee el siguiente fragmento de la obra, responde las preguntas 3 y 4, después lee el siguiente fragmento, responde las 5, 6 y 7 y después lee el siguiente fragmento y responde la 8 y 9. ¿Dónde se responden? En el cuaderno. ¿Ya? Recuerde que la lectura la tiene que hacer 2 veces. Primero la hace en silencio, lee todo de corrido y después la lectura en voz alta, va leyendo y a medida que va leyendo se detiene y responde a las preguntas. Posterior a eso, desarrolla las actividades después de la lectura, que son estas
10 tareas que aparecen acá y va a desarrollar en el libro lo que se puede desarrollar, y estas preguntas las va a desarrollar en el cuaderno. Y finalmente, la pregunta o la acción número 10 es la de reflexión, donde usted va a tener que responder estas preguntas a partir de lo que usted hizo durante el trabajo, ¿ya? O sea, perdón, en realidad esta es como la 11, el número 10 es esta de crear la historia. Entonces, no tiene que hacer todo esto de golpe, lo va a ir haciendo a medida que yo le voy pidiendo ciertas partes de la actividad. Esta es la actividad número 1. ¿Cuál es el formato de trabajo entonces? En el día número 1, en la cápsula número 7, usted lo que va a tener que hacer es desarrollar las actividades de antes de la lectura silenciosa más la lectura en voz alta, y el desarrollo de las actividades antes y durante la lectura, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a tener que hacer en esta primera cápsula? Es desarrollar estas tres actividades que aparecen en la página 16, leer el cuento completo en voz baja, después volver a leerlo en voz alta, y a medida que va leyendo en voz alta va poniendo las respuestas en el cuaderno. No es necesario anotar las preguntas, sino que solo la respuesta en el cuaderno de las 9 preguntas que aparecen a lo largo de la lectura. Es hasta acá. Eso es hasta esta cápsula. El resto de la actividad la tienen que hacer en las siguientes cápsulas según yo se los vaya pidiendo. ¿Qué es lo importante de esto? No olviden que todos los trabajos que hagan deben ser visados por un adulto, o sea, que el adulto lo vaya ayudando, lo vaya guiando, etc. Y que deben ir dejando registro de sus desarrollos en el cuaderno. Hay cosas que se pueden hacer en el libro, hay otras que no se pueden hacer, por ende se hacen en el cuaderno. Dejen el registro en el cuaderno. Eso con la primera cápsula de esta semana. El resto de la actividad se las voy a ir describiendo a medida que avanzan los días. Y les vuelvo a repetir y se los vuelvo a recordar, como les dije la semana pasada, tengo este correo del colegio, el de royalamerican.cl, donde usted puede enviarme preguntas, dudas, etcétera, respecto a las actividades que están desarrollando. Pero también tiene la opción de utilizar también el correo del Gmail,